¿Qué onda? Me dice que se va a iniciar pronto la grabación. Ahí está, listo. Ya está grabando. Ahí el sonido todo. Eh, entonces, bueno, se perdió en la grabación lo de la mitocondria y el lisosoma, pero no son lo más complicado de lo que estamos viendo, así que seguimos. Eh, Estábamos empezando a ver el retículo endoplasmático rugoso. Yo les dije que estaba al lado del núcleo, porque en el núcleo está el ADN tiene información genética para hacer proteínas, y el retículo endoplasmático rugoso sintetiza esas proteínas que están codificadas acá en el núcleo. Entonces, la información sale y al toque se procesa, ¿sí? Es por eso que está uno al lado del otro. Y el retículo endoplasmático liso lo que hace es fabricar lípidos, no tiene nada que ver con el ADN, eh, pero en el retículo plasmático liso hay muchas proteínas que fabrican lípidos, hay muchas enzimas, ¿sí? ¿Con esto hay alguna duda o puedo seguir? Siga, Puedes ninguna seguir, duda. pero Buenísimo. Bueno, después tenemos el aparato de Golgi, que el aparato de Golgi es muy parecido al retículo respecto a la forma, como una sucesión de sacos aplanados que están divididos en algo que se llama cisternas. Se fijan, tiene como unos globitos más inflados al costado. Y lo que hace el aparato de Golgi es como un centro de distribución y procesamiento de proteínas y de diferentes componentes celulares. ¿Para qué? Porque la célula tiene que estar toda conectada en su interior y con las otras células. Entonces, fíjense, las vesícula de transporte se le dice a cualquier partecita de membrana que se pueda desprender de la membrana, ¿sí? O que pueda ir desde el retículo endoplasmático al aparato de Golgi. Fíjense que el retículo endoplasmático también está hecho de membrana. ¿Ven esto? O sea, esto también son membranas que están formando el retículo endoplasmático, a lo mismo que las membranas que forman el aparato de Golgi. Entonces, si una proteína se hace en el retículo endoplasmático rugoso, mediante una vesícula de transporte va a llegar al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi va a terminar de formar la proteína, o sea, la va a perfeccionar, y después, si esa proteína está destinada a salir, entonces la encierra en una vesícula que va a salir al exterior, y esa vesícula sale por exocitosis, ¿sí? ¿Ven esto? ¿Se entiende? Esa es la función del aparato de Golgi, es distribuir todos los componentes que se hagan en el retículo endoplasmático y en el retículo endoplasmático. ¿Estamos bien? Bien, profe. Bueno, vayan completando lo que no tengan, ¿sí? Y después tenemos a los centriolos, que tal vez sean lo más difícil de entender. Los centriolos son una serie de microtúbulos. Microtúbulos son son unos componentes que están hechos de proteínas que le dan estructura de globo a la célula, ¿sí? O sea, en la célula no es así como una bombita de agua flácida, sino que tiene todas unas estructuras que son como unas vigas que se llaman microtúbulos. Y por estas vigas es que viajan todas las vesículas que les contaba antes, y también donde se sostienen las organelas. Es como que estuviera atrapado todo en una especie de telaraña formada por estos microtúbulos de acá. Y los centriolos son los que forman esos microtúbulos, son como las estructuras madre de los microtúbulos, y también son muy importantes en la división celular. Fíjense, está al lado del núcleo el centriolo, y eso no es casual. ¿Por qué? Porque cuando una célula se divide, lo que tironea de los cromosomas, lo que tironea de la información genética, no es nada más y nada menos que los centriolos, ¿sí? ¿Esto lo van siguiendo? O sea, avisen, no sé si lo estoy haciendo medio rápido porque supuestamente ya lo tendrían que haber leído, que haber visto, pero bueno, creo que centriolo es una organela medio complicada, o una parte de la célula medio complicada de ver. Eh, ¿Hay alguna duda respecto a esta organela? ¿Se entendió, profe? entendido. Ok, acá tenemos una visión un poquito más holística de lo que pasa. Fíjense, en el núcleo decíamos que estaba la información genética. Entonces, acá, claro, en el ADN hay algún gen que dice, che, necesitamos hacer insulina, que es una proteína. Entonces, este mensaje de hay que hacer insulina y el código, la receta para hacer insulina,
va a salir por el núcleo, va a llegar al retículo endoplasmático rugoso. Ahí se va a fabricar la insulina y esta insulina va a viajar por estas vesículas digamos, de contacto, de conexión o de secreción hacia el aparato de Golgi. Ahí la insulina se termina de formar y va a salir de la célula en forma de una vesícula de secreción por exocitosis. Si se fijan, este es el flujo de información de adentro de la célula hasta fuera de la célula. Acá están los lisosomas también flotando entre los microtúbulos del citoplasma, y también está el retículo endoplasmático liso, que si bien en la formación de la proteína no tiene tanto que ver, sí es muy importante para formar la membrana plasmática. ¿Se acuerdan de que está hecha la membrana plasmática? De lípidos. De lípidos. Entonces, si el retículo endoplasmático liso se dedica a fabricar lípidos, entonces es el que va a formar la membrana. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Sí. Sí. Buenísimo. Bien. Entonces ese era el punto 1. Lo que tienen que hacer es decir para qué sirve cada cosa, o sea, dónde está ubicada y qué son, ¿sí? De qué están hechas. Entonces, este es el segundo punto, que era dibujar un ejemplo de cada una de las biomoléculas. Teníamos hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, y explicar en qué se diferencian a nivel químico y funcional. Esto lo pudieron hacer. Vi que muchas personas dibujaron las que yo les puse en la presentación y está re bien, pero bueno, quería mostrarles otra imagen de otras biomoléculas. Por ejemplo, acá hay una proteína, acá hay un ácido nucleico, perdón, acá hay un lípido. Perdón, sí, no, acá hay una proteína, acá hay unos hidratos de carbono, acá hay ADN y acá hay otra proteína, ¿sí? Acá tenemos la misma imagen que yo les había mostrado. Lo que hay que hacer es compararlas a nivel químico y estructural. Fíjense, los carbohidratos tienen mucho carbono, tienen hidrógeno, que es la bolita blanca, y tienen oxígeno. Fíjense, acá hay una forma de los azúcares. Fíjense que los carbohidratos tienen muchos más oxígenos que los lípidos. Fíjense acá. Los lípidos tienen una cola que es todo carbono e hidrógeno. Fíjense, este serrucho acá es carbono, hidrógeno, acá está la fórmula. Y tienen una colita que tiene solamente 2 oxígenos. Por eso los lípidos son insolubles en agua. Esta parte de acá, esta cola que tiene acá, no tiene ningún oxígeno, por lo cual el agua no puede juntarse con nada de esto. El agua recién puede hacer conexiones con esta colita que tiene acá. Y por eso los lípidos son insolubles en agua. Insoluble significa que no se puede disolver. Y es por eso que el agua y el aceite no se cruzan. ¿Sí? Después, las proteínas, fíjense, aparece un nuevo elemento, el nitrógeno. Acá no hay nitrógeno y acá tampoco hay nitrógeno. Entonces en las proteínas aparece el nitrógeno como componente diferente y el oxígeno sigue apareciendo y aparece el carbono y el hidrógeno también. Acá tenemos un aminoácido que es como el ladrillo que construye las proteínas. Y después los ácidos nucleicos, fíjense, tienen muchísimo más nitrógeno, también tienen oxígeno, también tienen hidrógeno, también tienen carbono, pero también se agrega otro elemento que es fósforo. Esta P es fósforo, ¿sí? Fíjense, ¿ven que son diferentes a nivel químico las biomoléculas? Sí. Ok. Sí. Entonces, acá tenemos a nivel funcional. Los glúcidos actúan como combustibles biológicos, aportando energía inmediata a las células. Son los responsables de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la tensión arterial y la actividad de las neuronas. ¿Por qué? Porque ese combustible biológico es el que mantiene nuestra vida, ¿sí? Las proteínas tienen funciones reguladoras, forman anticuerpos, transportan oxígeno, tienen una función energética también en el sentido, por ejemplo, las enzimas, que son catalizadoras, tienen funciones amortiguadoras, son catalizadores biológicos, son parte del movimiento celular y tienen mucha resistencia a lo que pueda llegar a pasar. Por ejemplo, las proteínas son las que, si una célula empieza a fallar, las que se van a dar cuenta de esto. Los lípidos tienen función de reserva también de energía
una función estructural muy importante. ¿Por qué? ¿Qué significa función estructural? O sea, ¿de dónde sale esta palabra estructura? ¿De qué está hecha la membrana plasmática? De lípidos. Lípidos. Entonces, justamente, los lípidos son la estructura de la célula, porque son la pared, o sea, no la pared, sino como el límite de la célula lo hacen los lípidos, ¿sí? Tiene una función biocatalizadora, que esto no es importante que lo sepan, y una función transportadora también, ¿sí? Porque las vesículas que se forman en el aparato de Golgi están delimitadas también por membrana, que también son lípidos. Los ácidos nucleicos, como única función, es transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque tienen la información de hacer proteínas. Entonces, los ácidos nucleicos, nada, la función más importante es tener esa información y transmitirla, ¿sí? ¿Se entendió la pregunta de las biomoléculas o tiene alguna duda? ¿Se entendió, profe? Entendí. Bien. Entonces, acá tenemos el punto más polémico del trabajo, porque todo el mundo se desesperó muchísimo con estas preguntas, y yo entiendo por qué. Bien, explicar cómo. A. Entraría en una célula un lípido incorporado en la digestión. B. Saldría de una célula una proteína sintetizada en el citoplasma. C. Saldría de una célula el dióxido de carbono producto de la glucólisis. D. Entraría en una célula la glucosa presente en todo el torrente sanguíneo. E. Entraría en una célula ovárica una señal externa para producir estrógeno. Bueno, esta pregunta, esta serie de preguntas, se contesta viendo este tipo de imágenes. Fíjense, las moléculas que son muy chiquititas pasan directamente del exterior de la célula, que es el espacio extracelular, al citoplasma, que es adentro de la célula. Si es muy chiquita la molécula y la molécula no es agua, entonces pasa directo, ¿sí? Este es el caso del dióxido de carbono y del oxígeno, ¿sí? Son tan chiquitas que pasan directo, tanto para entrar como para salir. A eso se llama difusión simple. Si la molécula transportada es polar como el agua, o sea, el agua, ¿qué pasaba cuando quería juntarse con los lípidos? ¿Qué pasa con el agua y el aceite? ¿Se pueden juntar? ¿Se mezclan? No, no se pueden mezclar. No, Y entonces, si la célula es una bola de aceite, que tiene agua por dentro y por fuera, pero la célula en sí, la membrana, es aceite, ¿cómo hace para entrar el agua? necesito transportador. Claro, necesito transportador, porque si el agua, por ejemplo, mi puntito rojo es el agua. Si el agua quiere pasar acá, se va a chocar con algo que la rechaza, entonces va a ir rebotando por la vida hasta que no va a poder entrar nunca, porque si la célula es un círculo, no va a poder entrar por ningún lado. Por eso existen los transportadores, los canales, ¿sí? El agua entra por canales que se llaman acuaporinas. No tienen por qué saber igual el nombre del canal, yo porque se los digo, ¿sí? Y eso se llama difusión facilitada, porque no gasta energía, ¿sí? Es como el canal ya de por sí, si existe, no gasta energía, como los que están en la vereda. En la vereda el agua fluye y después se mete a las alcantarillas por gravedad. Es lo mismo, acá el agua va a pasar por el canal y no va a gastar energía cuando pase, ¿sí? Y después tenemos otro tipo de difusión facilitada que es específica respecto a la forma que tiene la molécula que tiene que entrar. En este caso, la molécula es circular y la proteína tiene un espacio circular para que esta molécula pase. Ahora, como hay una dirección que es como que se prioriza una dirección, por ejemplo acá, si esta molécula verde baja a este espacio, esta compuerta se abre. Perdón, profe. Sí. Hola. Sí. Entonces sería que el agua pasa por difusión facilitada o difusión simple sería. Difusión facilitada, el agua. Y difusión simple, perdón, no entendí. Y la difusión simple es que la molécula pasa tal cual, que no necesita ninguna ayuda. Y esa difusión simple es para moléculas muy chiquititas que no son agua. O sea, moléculas muy chiquitas que no son
que no pueden formar puentes de hidrógeno. Igual eso es muy químico. O sea, es para moléculas muy pequeñas, el oxígeno y el dióxido de carbono, por ejemplo. Las moléculas que no tienen carga suelen ser esas. Perfecto. Y el otro tipo de difusión facilitada es el transporte facilitado por una proteína de membrana, que es lo mismo que el canal, solamente que tiene la forma específica de lo que tiene que pasar, ¿sí? Es más específica esta, ¿sí? Y después tenemos el transporte activo, que son las bombas, o sea, ¿saben lo que hace una bomba de agua, no? ¿Qué hacen las bombas de agua de su casa? Expulsar el agua. Claro, o sea, lo que hacen, cualquier bombeo sirve para expulsar algo para el otro lado en contra de la fuerza natural, ¿no? O sea, porque yo para bombear algo estoy yendo en contra de lo natural, que lo natural sería que ese algo estuviera de donde yo lo quiero sacar. No sé si me hago entender. Cuando yo bombeo agua para que salga de un pozo, el agua no sale sola del pozo, el agua se va a quedar ahí porque está abajo el pozo y yo estoy arriba. Entonces lo que hago es bombear agua para obtener, digamos, ir en contra de la gravedad y obtener el agua. Esta es la misma idea, ¿sí? Pasa que la bomba no es de agua, porque el agua pasa por canales, sino que la bomba es de iones, por ejemplo, de protones, bombas de sodio, potasio, ¿sí? Pero lo importante acá es que sepan que hay un transporte que se llama transporte activo que gasta energía. La energía de la célula, como está en forma de ATP, lo que va a gastar es ATP. ¿Se ve eso? Sí. ¿Se ve o no? Sí, profe, parecía que se tildó. Ah, ok, ok. Solamente. Ok. Y después tenemos acá, hay una fuerza que se llama gradiente electroquímico, que lo que hace es lo siguiente, independientemente, esto es para el transporte pasivo, el gradiente electroquímico, independientemente de qué tipo de transporte haya, cuando hay mucho de un lado y poco del otro, entonces lo que va a pasar es que el transporte va a ser siempre para donde hay menos, ¿sí? O sea, siempre la célula tiende a equiparar, o sea, a igualar lo que hay afuera con lo que hay adentro, ¿sí? Si acá hay 10 moléculas y acá hay 2, entonces la célula va a hacer que ingresen 4 moléculas más para que acá hayan 6 y 6. ¿Se entiende eso? Si acá hubiera 10 moléculas, si acá hubiera 2 solamente, la célula va a hacer todo lo posible, o sea, la célula va a dejar que entren las moléculas hasta que se equiparen la cantidad de moléculas que hay acá y la cantidad de moléculas que hay acá, ¿sí? Eso se llama gradiente electroquímico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un gradiente, o sea, hay un movimiento que va de lo que más hay a donde menos hay, ¿sí? O sea, esta fuerza es una fuerza, en realidad es una fuerza electroquímica que lo que hace es, bueno, che, acá hay mucho y acá hay poquito, entonces hay que equipararlo, ¿sí? Y esto pasa con difusión simple, con difusión facilitada, tanto de canal como de proteínas de membrana, ¿sí? Y también pasa con las bombas, ¿sí? Hay bombas que también funcionan así, como por ejemplo la bomba de hidrógeno, que es la que permite la formación del ATP en la respiración. Bien. Y después están la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es que la membrana rodea una parte del ambiente, o sea, esto es más grande, fíjense, estas son moléculas, ¿sí? Las moléculas son, fíjense, esta molécula es más chiquita que la membrana. En este caso, lo que tiene que entrar a la célula es muy grande, por lo cual la membrana es la que envuelve a este elemento y lo digiere. Cuando se forma esta vesícula, acá actúan los lisosomas. ¿Se acuerdan que yo les dije que los lisosomas, que los lisosomas sirven para digerir? Entonces acá seguramente va a venir un lisosoma y le va a tirar su ácido para disolver esta vesícula, ¿está? Y la exocitosis es el mismo proceso, pero al revés. Acá, por ejemplo, sale del aparato de Golgi un lípido, ¿no? Un lípido que se forma en el retículo endoplasmático que tiene que salir al exterior celular. Bueno, ¿cómo lo hace? Se fusiona la vesícula con la membrana y después se libera lo que sea que la célula tiene que eliminar. ¿Van completando mientras yo hablo? Porque yo les estoy diciendo, los estoy guiando a la respuesta. Estoy anotando algunos apuntes, como que lo más importante. Buenísimo.
Acá tenemos disculpe, profe, pero capaz que no entendí muy bien yo, pero no me quedó claro cómo entraría una célula, un líquido incorporado en la digestión. ¿Cómo sería? ¿Por endocitosis o por transporte activo? No entendí muy bien. Está bien. No. No. Los lípidos depende cómo vengan, pero si es un lípido solo, entra directo. Pero, perdón. Bueno. No, Perdón. porque me dijo que lo que entra directo sería oxígeno. Sí, una molécula chiquita. No, discúlpame. Un lípido incorporado en la digestión tiene que entrar por endocitosis, porque es muy grande. Ok, perfecto. Después, la exocitosis, hay varios tipos de exocitosis. No sé por qué se me ocurre esto. Pero esto es bastante importante en el sentido de, si el aparato de Golgi necesita eliminar algunas proteínas, por ejemplo, al exterior, puede hacerlo constantemente. Por ejemplo, la liberación de insulina, en el caso nuestro, es bastante constante, ¿sí? O sea, siempre nuestro cuerpo está liberando insulina. Y después tenemos una secreción que es regulada, o sea, tenemos en el aparato de Golgi las proteínas aguantando la señal para liberarse, y después que la señal venga, ahí recién es que se libera después de un estímulo. O sea, lo que la célula tiene que eliminar, lo puede eliminar todo el tiempo o por impulsos, ¿sí? Y el impulso lo da una señal. Esa señal es algo que viene de afuera de la célula. ¿Se ve eso? O sea, viene la señal a un receptor de la membrana y dice, che, fíjate que tenés que eliminar, no sé, testosterona. Y la testosterona ahí recién sale, ¿sí? Sí. Sí. Bien. Acá tenemos un resumencito con los ejemplos, ¿sí? El oxígeno entra directo, el sodio entra por un canal, la glucosa entra por difusión facilitada y esto se llama bomba de sodio-potasio. El potasio entra y el sodio sale, y con gasto de energía. ¿Por qué necesitamos que el potasio entre a las células? Bueno, eso es una cuestión bioquímica que no voy a contar ahora, pero hay algunos elementos que necesitan entrar sí o sí y entran en contra del gradiente, por lo cual hace que se gaste ATP. ¿Sí? O sea, esto es una bomba. Así funcionan las bombas. Se gasta ATP y entra un ion y sale otro. Bien. Y después tenemos la última parte, que era la parte en grupos, que tenían que responder dónde ocurría la respiración, qué productos... Sí. Perdón, una pregunta. La pregunta 3E, que fue la que más me costó a mí, que dice de la célula ovárica. Sí. Esa parte como que no me quedó muy clara. Claro, para que entre en una célula ovárica una señal externa para producir estrógeno, sería este ejemplo, ¿sí? Que viene una señal, la señal se une a la membrana por un receptor y el estrógeno recién se libera cuando viene la señal, ¿sí? O sea, el estrógeno se libera por exocitosis, ¿sí? Pero la señal no entra a la membrana celular. Fíjense, la señal esta, la que es azul, no entra a la célula. ¿La ven acá adentro? No está, ¿sí? Se queda por afuera. O sea, viene la señal, avisa, se libera el estrógeno y la señal se vuelve a ir. Profe, Sí. yo puse, con respecto al punto que dijo mi compañera, yo puse que la señal externa es llevada en una proteína transportadora y esta es transportada a través de la membrana y llega y luego ingresa al interior de la célula. ¿Está bien? Okay. Sí, también. O sea, en realidad acá podían decir también que entraba la señal, ¿sí? Lo que es importante es que sepan que es una señal, ¿sí? O sea, que la señal puede entrar o no a la célula, pero lo que va a pasar es que algo va a pasar ahí. La señal no es lo importante, sino que lo importante es que se libere el estrógeno. Profe, disculpa. Yo había respondido al E. Usted recibe señal por parte de los estrógenos producidos en los ovarios para que sean
secretados al factor liberador. No sé Ok. si estaría bien. No, porque ahí lo que vos pusiste es que la señal es el estrógeno. Acá el estrógeno sería estas bolitas verdes que se tienen que liberar, ¿sí? Lo que nosotros estamos preguntando es cómo puede entrar una señal de afuera para producir estrógenos. O sea, el estrógeno en realidad no es la señal, sino que es el producto, ¿sí? Hay dos tipos de señalamiento. El primero es, la señal no entra, sino que se queda en la membrana y avisa desde afuera. Y la otra es que la señal entra por algún canal de membrana, ¿sí? Esas son las dos opciones que podían poner. Cualquiera está bien. O por transporte activo, ¿está? Dale, gracias. Gracias. Bien. Y después está esta parte que es en grupos, que es en dónde ocurre la respiración, qué productos se obtienen de la respiración, el ATP se gasta como la glucosa, qué le sucede a la glucosa luego de la respiración, y investigar qué diferencias hay entre la respiración celular y la fermentación láctica. Mucha gente me habló de la fermentación alcohólica, y no, es la fermentación láctica la pregunta. No importa, igual ahí les digo. ¿Dónde ocurre la respiración, gente? En la mitocondria. ¿En la mitocondria? Sí, la mayoría me puso que la respiración, o sea, estuve viendo trabajos, yo se los voy a enviar todos juntos, no es que no se los corregí, ya voy corrigiendo como 15, pero yo los guardé a todos en borrador para que tengan o sea, para que veamos entre todos, si alguno me aclara algo, se lo cambio, pero la mayoría puso que la respiración era en el pulmón, y en el pulmón no es la respiración celular es en la mitocondria de la célula. Ajá. Así que si quieren, corríjanlo, porque por ahí no quedó clara la pregunta. Profe, yo me iba a confundir porque en la primera pregunta de la consigna grupal decía solo respiración. Yo iba a poner eso porque después más abajo refiere a la respiración celular. Pero bueno, Claro. después puse en las mitocondrias. Está bien, no pasa nada. Era a propósito igual, porque si ponía la respiración celular, era obvio que iban a contestar eso, ¿sí? La respiración Salió bien siempre, entonces porque ¿viste? yo me confundí. Los engañé. Sí. La respiración siempre ocurre en las células, siempre. Ahora, lo que pasa en los pulmones se llama ventilación, inhalación, ¿sí? Porque los pulmones en sí no es que respiran, sino que ventilan para adentro hacia los alvéolos, y los alvéolos reciben el oxígeno, y recién cuando llega a una célula va a poder usarse ese oxígeno. El oxígeno no se usa en los pulmones en sí, lo usan obviamente las células de los pulmones para respirar, pero la respiración en sí es en cada una de las células donde llega el oxígeno que el pulmón como que se captó, ¿sí? Pero el pulmón lo único que hace es llevar el oxígeno hacia adentro del cuerpo. Es re importante, obvio, porque si no tuviéramos pulmones no podríamos respirar, porque nuestras células no tendrían oxígeno, ¿sí? Pero la respiración sí ocurre en las mitocondrias de la célula. Bien. La segunda es, ¿qué productos se obtienen de la respiración? ATP. ¿ATP? En Sí. forma de dióxido de carbono. Sí. Profe, yo puse que se obtiene dióxido de carbono y agua de la respiración. También, sí, se obtiene ATP, dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono del agua no lo necesita, o sea, el agua sí, el dióxido de carbono no lo necesitamos y es lo que exhalamos en la ventilación del pulmón. Y también se produce NAD más en la respiración celular. ¿Se acordaban de eso? No sé si alguno lo puso, pero se los menciono. Igual, o sea, si ponen ATP y dióxido de carbono y agua, está perfecto, ¿eh? Profe, yo puse oxígeno y glucosa, ambos son reactores en el proceso de respiración. O sea, el principal producto de la respiración celular es el ATP, incluye el dióxido de carbono y agua. Claro, pero el oxígeno y la glucosa no son productos, son reactivos. O sea, lo que entra es glucosa y oxígeno, y lo que sale es dióxido de carbono, ATP y agua. Se ve, ¿no? Que la glucosa es lo que entra.
O sea que la Claro, glucosa usted, está de más. usted La había glucosa y el dicho que la... oxígeno. Disculpe, Sí. usted había dicho que la Glucosa. glucosa se transformaba en dióxido de carbono y Sí. el oxígeno en agua. Sí. Pero Está bien. eso es lo que entra. O sea, una cosa es lo que entra y otra cosa es el producto, que es lo que sale. El reactivo Claro. es la glucosa con el oxígeno y el producto es el dióxido de carbono, el agua y el ATP. Claro. Bien. La otra pregunta, la siguiente era si se gasta el ATP. Chicas, ¿el ATP se gasta? ¿Se puede Termina gastar el ATP? desperdiciándose. ¿Por qué La célula mucha gente puso que se termina desperdiciando? ¿Por qué O dicen sea eso? que la célula se gasta, dice. O sea, yo puse así, la célula se gasta, o sea, la célula gasta glucosa para generar ATP y el ATP termina desperdiciándose. ¿O ¿Y está por qué mal? decís que el ATP se desperdicia? Eso no lo entendí. Yo O puse sea, esa parte. a ver, nosotros cuando ingresamos glucosa y oxígeno para que se forme el ATP, se produce mucho ATP, ¿sí? Pero el ATP es como una moneda, una batería con carga. Fíjense, acá esta imagen me pareció re buena. Fíjense, acá tenemos el ATP. El ATP con agua libera energía y esta energía es la energía que usa la célula. Después, el ATP lo que pasa es que se transforma en ADP, que tiene fíjense, tiene dos bolitas amarillas que son los fosfatos, y un grupo fosfato. Y estas dos moléculas, si les agregás energía y les quitas una molécula de agua, forman de nuevo el ATP. Entonces, ¿el ATP se gasta en este ciclo? No, ¿Desaparece como la glucosa? no. No desaparece. Profe, yo puse que cuando los alimentos en las células se oxidan gradualmente, la energía liberada se utiliza para volver a formar ATP. De modo que Bien. la célula siempre mantiene el suministro de esta molécula esencial, puse. Muy bien, está perfecta esa respuesta, está muy linda. Sí, es así. O sea, fíjense, ¿qué necesitamos? La célula gasta glucosa para generar ATP y el ATP termina desperdiciándose si se conserva el ATP. El ATP, si se conserva y hay presencia de agua, suele perder el grupo fosfato que le da mucha energía. Igual eso no es lo importante. Acá lo importante es que el ATP se desarma y se vuelve a formar simplemente cuando comemos. O sea, fíjense, acá dice energía por la comida, esta bolita acá de energía, y un grupo fosfato. Si yo sumo el grupo fosfato a el ADP, me va a aparecer la molécula de ATP, ¿sí? Ahora, si yo necesito que la energía vaya a algún proceso celular, entonces este grupo fosfato, el tercero, se va a desprender y me va a liberar energía para las células. Entonces me va a quedar el ADP, ¿sí? Pero este ADP, si yo como y ingreso glucosa a la célula y se le agrega un grupo fosfato, vuelve a formar ATP. O sea, este ciclo no se gasta, sino que siempre es cargar, es como la batería de nuestros celulares. No se degrada cuando se me gasta la batería. Lo que pasa es que después la tengo que cargar. Esta es la misma idea, fíjense. ¿Sí? El ADP con el grupo fosfato, si vos le pones un poco de energía y sacándole la molécula de agua, forma ATP y está como la batería de la célula cargada. Y el ATP, si la célula necesita energía, lo único que va a pasar es que se le suma una molécula de agua y se rompe esta última bolita amarilla, lo que libera energía para la célula y queda la batería sin carga. ¿Por qué? Porque la usé. Si yo usé esta unión, la célula en realidad, no yo, las células usaron estas uniones para para realizar todas sus funciones. Entonces el ATP no es que se gasta, porque no se destruye, ¿sí? Acá yo les había preguntado, en esta pregunta es, ¿qué sucede a la glucosa luego de la respiración celular? Explicar, excluyendo si se oxida o si se reduce. Entonces, la glucosa se oxida, fíjense, acá está la molécula de la glucosa. Acá está el piruvato, tiene 3 carbonos. Fíjense la cantidad de uniones dobles que tiene, ¿sí? La oxidación es perder electrones, ¿sí? Los oxígenos tienen un montón de electrones dando vueltas. Pero mientras más uniones haga el oxígeno,
menos electrones tiene dando vuelta, porque los tiene comprometidos con otras moléculas. ¿Ven esto? Es medio flashero lo que les estoy diciendo igual. Pero si lo pensamos de la siguiente manera, un oxígeno que tenga una unión acá y una unión acá, está compartiendo menos electrones que si tiene dos uniones juntas, ¿sí? Entonces, esto significa que se está oxidando. O sea, se oxida igual, en este caso la oxidación se corresponde con la cantidad de moléculas de oxígeno que tiene un carbono alrededor. Este carbono tiene todas las uniones hechas, fíjense, está duro, no puede hacer nada. Entonces, la glucosa, que tiene todos los carbonos bastante libres, con hidrógenos al lado, van perdiendo esos hidrógenos, estos son hidrógenos, van perdiendo estos hidrógenos y se van formando moléculas con oxígeno. Y el oxígeno le quita todas las posibilidades de tener electrones libres al carbono, y por eso se dice que la glucosa se oxida, ¿sí? Fíjense, acá en la glicólisis lo que pasa es que la glucosa pasa a ser piruvato, y después el piruvato entra a la mitocondria al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo que termina dando es energía, qué sé yo, ATP, pero también produce dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es el que originariamente eran los carbonos de la glucosa. En cada uno de estos vértices en la glucosa, chiquis, hay un carbono, ¿sí? Y estos carbonos terminan siendo este que está acá en el medio, atrapado entre los oxígenos. ¿Se ve cómo se oxida? Sí. Ahí tenemos. La glucosa pasa a piruvato y ese piruvato se termina convirtiendo en dióxido de carbono. O sea que hay una oxidación bastante grande. La glucólisis y la respiración celular oxida por completo a la glucosa. No puede oxidar. Después de esto, no se puede oxidar más. Es imposible oxidar algo más que esto. Y después, esperen, porque me pierdo entre las preguntas. Investiguen qué diferencia hay entre la respiración celular y la fermentación láctica y qué diferencias energéticas existen entre ellas. Acá muchos me pusieron y me hablaron de la fermentación alcohólica. Y yo les había dicho que la fermentación era cuando no había oxígeno en nuestro cuerpo. O sea, nosotros hacemos fermentación láctica. Fíjense, cuando no hay oxígeno y la glucosa se convierte en piruvato, ácido pirúvico y piruvato son lo mismo. Cuando no hay oxígeno, se produce o ácido láctico en animales, nosotros somos animales, o etanol en las levaduras, o alcohol. La mayoría habló de este proceso, y en realidad tenían que hablar de este. Pero bueno, igual no pasa nada. Fíjense en las diferencias que hay. La fermentación produce ATP. Acá hay ATP. Perdón, profe, no escuché la pregunta. Si la fermentación produce ATP, Sí. ¿seguros? No produce ATP. No, la fermentación no produce ATP. Esa es la primera diferencia. Fíjense, acá la glucosa cuando pasa a ser piruvato produce ATP, pero esto es la glucólisis. La glucólisis es aerobia o anaerobia, no importa si hay oxígeno acá. ¿Sí? Donde sí importa que haya oxígeno es cuando ya hay piruvato. La generación de piruvato a partir de la glucosa forma dos moléculas de ATP. Ahora, si hay oxígeno, pasa por el ciclo de Krebs, que es un ciclo maravilloso que produce dióxido de carbono, y se forman 36 ATPs, es un montón. Pero la fermentación anaeróbica, que es cuando no hay oxígeno en nuestro cuerpo, o sea, cuando hacemos mucho ejercicio, por ejemplo, produce ácido láctico, pero no produce ATP. Si se fijan acá no hay ningún cartelito que diga tantos ATP. O sea, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que la fermentación es sin oxígeno y la respiración es con oxígeno. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos los ejemplos. En la fermentación la glucosa pasa por la glucólisis y se convierte en piruvato. El piruvato lo que hace es recibir un electrón de el NADH. Este NADH se convierte en NAD, y este NAD es importante para la glucólisis. O sea, lo que va a pasar es que la fermentación solamente genera poder reductor, ¿sí? ¿Se acuerdan que el NAD+ era una molécula que reducía, que tenía la capacidad de generar,
El NAD+ lo que hacía es recibir electrones que sobraban. ¿Se acuerdan de eso? Que había electrones como que sobran y que esta molécula los pueda atrapar. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, entonces el NAD lo que hace acá es se deshace de este electrón que le sobra para volver a recibir electrones acá en la glucólisis, donde sí se produce ATP. O sea, la idea siempre es producir ATP porque el ATP es energía. ¿Qué pasa si no hay oxígeno? No puedo producir tanto, entonces tengo que generar este poder que se llama poder reductor. ¿Para qué? Para que participe acá en la glucólisis y se forme al menos 2 moléculas de ATP. No es mucho, pero bueno, es algo. Y después en la respiración lo que sucede es que la glucólisis arroja NADH, que tiene un electrón que sobra, y este electrón va a la cadena transportadora de electrones, ahí sí se produce ATP. Pero fíjense que pasa lo mismo en la respiración. El NADH se deshace del electrón y se genera el NAD+, que puede volver a buscar electrones en la glucólisis. Se ve esto, ¿no? Acá hay como 2 ciclos. Uno es el ciclo del ATP, que en el caso de la fermentación no sucede, y otro es el caso del poder reductor. ¿Por qué es importante generar poder reductor? Porque en cada oxidación de la glucosa van a sobrar electrones, y esos electrones los tiene que agarrar alguien, y los agarra el NAD. El NAD, ¿sí? Y después convirtiéndose en NADH. ¿Se ve eso? Sí. Es re difícil este tema igual, ¿eh? Yo no espero que se lo sepan al toque, sino que lo vayan trabajando de a poquito. ¿Dudas con el TP1? No. ¿Descansamos 10 minutos? Bueno, Estaría bueno, ¿no? Descansar 10 minutitos. Esperen, hay manos levantadas. Alberto y Nati. Alberto igual creo que no es Alberto. ¿Cómo se llama Alberto? No, Nati, yo levanté la mano hoy porque no andaba mi micrófono, no sabía que me había tomado la asistencia. Ah, Nati, ¿de qué grupo Es que yo, sos? Natalia No, Sandoval, profe, ¿no? soy Sos del Jacqueline. equipo 3. Natalia, Ah, ok. Jacqueline. Profe, usted dijo Alberto, pero yo estoy usando el Gmail de mi marido. Pero soy Ah, me Jacqueline. parecía. Jacqueline. ¿Tu apellido cuál era, Jackie? Acá, ¿Cómo? Fernández. Sí, Fernández, Jacqueline sí, Fernández. te anoté. Bueno, si quieren nos tomamos 10 minutos y seguimos. sí.